¿Y si el hombre que todos daban por culpable del secuestro en realidad fuera otra víctima, mientras el verdadero responsable sigue moviendo los hilos desde las sombras? Luis Miguel acaba de sobrevivir a un ataque brutal en prisión, pero la peor puñalada todavía está por llegar. Hola amigos, soy Miguel. Hay ocasiones en las que una persona logra escapar de la muerte, solo para descubrir que la pesadilla apenas acaba de comenzar. Luis Miguel nunca imaginó que el secuestro de Rosario y Luigi lo llevaría hasta una celda donde cualquier segundo podía convertirse en el último de su vida. Durante días soportó acusaciones, humillaciones y la mirada de quienes ya lo habían condenado sin esperar el juicio. Pero lo que ocurrió dentro de aquella prisión superó incluso sus peores temores. Mientras las investigaciones continuaban sin encontrar a las niñas, alguien tomó una decisión mucho más cruel: silenciar a Luis Miguel para siempre. Y casi lo consigue. Al mismo tiempo, lejos de aquella cárcel, otra guerra comenzaba a estallar. Mara caminaba de un lado a otro incapaz de controlar la ansiedad. Había perdido a sus hijas. Había visto al hombre que amaba acusado de secuestrarlas. Y ahora empezaba a comprender que quizá todo había sido un plan mucho más elaborado de lo que cualquiera podía imaginar. Su padre, Norberto, permanecía rodeado de policías. Las huellas encontradas en el teléfono, desde el que se pidió el rescate, acababan de convertirlo también en sospechoso. Una noticia imposible. Una noticia que rompía toda lógica. No puede ser. Mara apenas podía respirar. ¿Cómo era posible que ahora también señalaran a Norberto? Durante unos segundos, nadie encontró una respuesta convincente. Ni siquiera el inspector parecía completamente seguro de lo que estaba ocurriendo, porque las pruebas comenzaban a señalar en demasiadas direcciones al mismo tiempo. Primero Luis Miguel. Después Norberto. Y mientras todos discutían quién mentía, las verdaderas víctimas seguían desaparecidas. Norberto golpeó la mesa con fuerza. Jamás secuestraría a mis propias nietas. Su voz retumbó en toda la sala. No hablaba como un empresario poderoso. Hablaba como un abuelo desesperado. Pero las emociones no borraban las pruebas. El inspector mantuvo la calma. Sus huellas están en ese teléfono. Aquella frase bastó para congelar el ambiente. Norberto cerró lentamente los ojos. Comprendía perfectamente lo que significaba aquella evidencia. También sabía que alguien podía haber preparado todo para incriminarlo. Sin embargo, demostrarlo sería mucho más difícil que repetirlo. Mientras tanto, Jorge y Pilar reaccionaban de forma completamente distinta. Jorge permanecía en silencio. Observaba cada movimiento intentando descubrir quién estaba un paso por delante de todos. Pilar, en cambio, ya había encontrado un nuevo objetivo. Esto es ridículo. Mi hijo nunca debió entrar en prisión. Su rabia iba creciendo con cada minuto. Para ella, todo el sistema había fracasado. Primero encarcelaban a Luis Miguel. Ahora acusaban a Norberto. Y las niñas seguían sin aparecer. Pero había algo que Pilar todavía ignoraba. Mientras defendía con tanta fuerza a su hijo, Luis Miguel estaba luchando por seguir con vida. Horas antes, dentro de la prisión, un interno se había acercado lentamente. No existía ninguna discusión previa. Ningún enfrentamiento. Ningún motivo aparente. Solo un ataque repentino. Una puñalada. Un movimiento tan rápido que apenas dio tiempo a reaccionar. Cuando los guardias consiguieron intervenir, Luis Miguel ya estaba tendido en el suelo. La sangre no fue abundante. La herida no alcanzó un órgano vital. Pero bastaron unos pocos centímetros para que todos comprendieran lo cerca que había estado la tragedia. Ahora, ya fuera del peligro inmediato, permanecía recostado en una cama del hospital. Su rostro reflejaba agotamiento. No miedo. Agotamiento. Como si en pocos días hubiera envejecido varios años. Pilar irrumpió casi sin esperar permiso. Las lágrimas corrían por su rostro. Pudiste haber muerto. Luis Miguel intentó tranquilizarla. Estoy bien, pero nadie creyó aquellas palabras. Porque todos habían visto el informe médico. Y todos sabían que un ataque así difícilmente podía considerarse una simple pelea entre presos. El inspector habló con prudencia. Estamos investigando si fue un altercado común
o un atentado organizado. Aquella posibilidad cambió completamente el significado de todo lo ocurrido. Si alguien había intentado eliminar a Luis Miguel, entonces el secuestrador seguía muy cerca de la investigación, muy cerca de todos ellos. En ese mismo instante, Mara recibió otra noticia devastadora. El teléfono sonó. Su expresión cambió por completo. ¿Qué pasó? Del otro lado, apenas logró escuchar unas pocas palabras. Luis Miguel. Hospital. Apuñalado. Durante unos segundos el mundo dejó de existir a su alrededor. Corrió sin pensar. No quería escuchar más explicaciones. Solo necesitaba verlo con vida. Porque después de todo lo ocurrido, había comprendido algo que jamás creyó posible. Si Luis Miguel moría, quizá nunca descubrirían quién estaba detrás del secuestro de Rosario y Luigi. Y mientras Mara corría desesperada hacia el hospital, el verdadero responsable observaba cómo el caos comenzaba a consumir a toda la familia. Sin mover un solo dedo. Sin levantar sospechas. Esperando el momento perfecto para dar el siguiente golpe. Pero lo que Mara estaba a punto de escuchar de boca de Luis Miguel cambiaría por completo el rumbo de la investigación, porque él aseguraba recordar un detalle del ataque que nadie más había visto. Mara sintió que el corazón se le detenía cuando atravesó la puerta del hospital. Durante todo el camino, había intentado convencerse de que las noticias podían estar exageradas. Que quizá Luis Miguel solo había sufrido un pequeño incidente. Que todo terminaría siendo un enorme malentendido. Pero bastó ver el rostro de Pilar para comprender que la realidad había sido mucho peor. Sus ojos estaban completamente hinchados de tanto llorar. Jorge permanecía inmóvil junto a la ventana. Y el inspector Torres hablaba en voz baja con los médicos mientras varios agentes vigilaban discretamente el pasillo. Aquello ya no parecía la habitación de un preso. Parecía la habitación de alguien cuya vida seguía corriendo peligro. Mara avanzó lentamente. Cada paso pesaba más que el anterior. Cuando finalmente vio a Luis Miguel sobre la cama, sintió un enorme alivio. Seguía vivo. Tenía el rostro pálido. El vendaje sobresalía bajo la ropa del hospital. Pero respiraba. Eso era lo único que importaba. Se acercó sin decir una palabra. Luis Miguel levantó lentamente la mirada. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Las lágrimas decían mucho más que cualquier explicación. Pensé que no llegabas. Mara tomó su mano con fuerza. Pensé que te había perdido. Luis Miguel sonrió apenas unos segundos. Una sonrisa cansada. Dolorosa. Yo también lo pensé. Aquellas palabras hicieron que Pilar volviera a romper en llanto. No soportaba imaginar que, por culpa de una investigación equivocada, su hijo hubiera estado a punto de morir entre delincuentes. Se volvió inmediatamente hacia Torres. Esto jamás debió ocurrir. El inspector mantuvo la calma. Sabía que cualquier respuesta solo aumentaría la tensión. La investigación sigue abierta. Pilar golpeó el respaldo de una silla. Mi hijo casi muere por culpa de esa investigación. Jorge intervino antes de que la discusión fuera todavía peor. Ahora lo importante es descubrir quién ordenó el ataque. Aquella frase hizo que toda la habitación quedara en silencio, porque nadie creía ya en una simple pelea entre presos. Luis Miguel respiró profundamente. Después habló con mucha dificultad. Ese hombre. Torres se acercó inmediatamente. ¿Lo conocías? Luis Miguel negó lentamente. Nunca lo había visto. El inspector tomó nota. Aquella respuesta descartaba una venganza personal. Todo apuntaba a otra dirección. A alguien que necesitaba impedir que Luis Miguel siguiera hablando. Mientras tanto, a muchos kilómetros de allí, Norberto continuaba siendo interrogado. El ambiente era cada vez más tenso. Las huellas encontradas en el teléfono utilizado para pedir el rescate seguían colocándolo en el centro de todas las sospechas. Torres no estaba presente. Pero los investigadores repetían una y otra vez la misma pregunta. ¿Por qué tocó el teléfono de Luis Miguel? Norberto permaneció varios segundos completamente inmóvil. Finalmente respondió. Porque desconfiaba de él. La sala quedó en silencio. No intentó negar los hechos. No intentó inventar una excusa.
Reconocía haber utilizado aquel teléfono, pero la explicación dejaba todavía más preguntas. Pensé que él escondía a las niñas. Uno de los agentes levantó lentamente la vista. ¿Y decidió investigar por su cuenta? Norberto endureció el rostro. Ustedes no hacían nada. Cada hora que pasaba era una oportunidad para que Rosario y Luigi desaparecieran definitivamente. Aquellas palabras reflejaban desesperación, pero también confirmaban que había interferido directamente en una investigación policial. Era exactamente el tipo de error que podía convertir a un inocente en sospechoso. Mientras Norberto intentaba justificar sus actos, Pilar llegaba al hospital completamente fuera de sí. No había conseguido controlar la rabia. Entró directamente en la habitación. Y apenas vio a Mara junto a Luis Miguel, volvió a perder el control. En ese mismo instante, apareció otra persona. Daniela. Nadie esperaba verla allí. Había acudido únicamente para comprobar con sus propios ojos el estado de Luis Miguel. Pilar fue la primera en reaccionar. ¿Qué haces aquí? Daniela permaneció inmóvil. Solo quería saber si estaba vivo. Después de todo lo que pasó. Daniela bajó la mirada. Nunca quise que esto ocurriera. Luis Miguel levantó lentamente la cabeza. Observó a Daniela durante varios segundos. Recordó la última conversación que habían tenido. Recordó las acusaciones, las amenazas, el juicio. Pero también comprendía que nada de aquello justificaba intentar asesinar a alguien dentro de una prisión. Déjenla. Aquellas dos palabras sorprendieron incluso a Mara. Pilar no podía creer lo que acababa de escuchar. Luis Miguel. Él volvió a repetirlo. Ella no tiene nada que ver con esto. Daniela sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez en mucho tiempo que Luis Miguel la defendía delante de todos. Pero aquella calma apenas duró unos segundos. Porque un agente entró apresuradamente en la habitación. Se acercó directamente al inspector. Le susurró unas palabras al oído. El rostro de Torres cambió por completo. ¿Está confirmado? El agente asintió. Torres respiró profundamente antes de girarse hacia todos los presentes. Acabamos de recibir una nueva declaración. Mara sintió un escalofrío. ¿Sobre las niñas? El inspector negó lentamente. No, hizo una breve pausa. Es sobre la persona que ordenó atacar a Luis Miguel dentro de la prisión. La habitación quedó completamente en silencio. Nadie se atrevió a respirar. Porque todos comprendieron que aquella respuesta podía cambiar la investigación para siempre. Y cuando Torres pronunció el nombre del principal sospechoso, Mara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El nombre que acababa de pronunciar el inspector Torres cayó sobre la habitación como un rayo. Nadie fue capaz de reaccionar durante varios segundos. Mara miró fijamente al inspector, convencida de que había escuchado mal. ¿Está seguro? Torres sostuvo la mirada sin apartarla. La nueva declaración coincide con otros indicios que ya estaban siendo analizados. El silencio volvió a dominar la habitación. Luis Miguel cerró lentamente los ojos. Su cuerpo seguía debilitado por la herida, pero su mente trabajaba sin descanso. Si el ataque dentro de la cárcel había sido organizado, entonces alguien había querido impedir que saliera con vida. Pilar, completamente fuera de sí, volvió a señalar a Daniela. Todo empezó por culpa de esa mujer. Daniela dio un paso al frente. Puedes odiarme todo lo que quieras, Pilar, pero jamás intentaría matar al padre de mi hija. No te creo. La discusión estuvo a punto de descontrolarse otra vez. Luis Miguel levantó la voz con el poco aire que le quedaba. Basta. Todos guardaron silencio. Él respiró con dificultad antes de continuar. El hombre que me atacó nunca había hablado conmigo. Nunca discutimos. Nunca lo había visto. Eso no fue una pelea. Fue un intento de asesinato. Torres asintió lentamente. Aquella era exactamente la hipótesis que manejaba la policía. Ahora solo faltaba descubrir quién había dado la orden. Mientras tanto, en la comisaría, el interrogatorio contra Norberto continuaba. El ambiente era cada vez más tenso. Después de admitir que había utilizado el teléfono de Luis Miguel para comprobar el trabajo de la policía, todos esperaban una explicación mucho más convincente.
¿Por qué no informó inmediatamente a las autoridades? Norberto respondió sin apartar la mirada. Porque ustedes estaban perdiendo un tiempo que mis nietas no tenían. Uno de los agentes golpeó suavemente la carpeta. Interfirió en una investigación criminal. Interferí porque quería encontrarlas vivas. Las respuestas seguían mostrando desesperación. Pero también confirmaban que Norberto había actuado por su cuenta, alterando una investigación extremadamente delicada. Torres permanecía en silencio. Conocía a Norberto desde hacía años. Sabía que era impulsivo, orgulloso, capaz de desafiar a cualquiera. Pero todavía dudaba que hubiera organizado el secuestro de sus propias nietas. Sin embargo, las pruebas seguían apareciendo una tras otra. Y la ley no podía ignorarlas. En casa de los Sacramento tampoco existía tranquilidad. Jorge caminaba de un lado a otro incapaz de controlar los nervios. Berta observaba la escena con preocupación. Todo esto ya fue demasiado lejos. Jorge apoyó las manos sobre la mesa. Si Luis Miguel hubiera muerto. Ni siquiera terminó la frase. No fue necesario. Todos comprendían el resto. Pilar permanecía completamente inmóvil. Por primera vez desde que comenzó aquella pesadilla, el miedo había sustituido a la rabia. Porque si realmente existía alguien dispuesto a eliminar a Luis Miguel, ninguno de ellos estaba a salvo. Muy lejos del hospital, otra conversación podía cambiar completamente la historia. Antonio recibió una llamada urgente relacionada con Raúl Falcón. Las noticias no eran buenas. Raúl seguía desaparecido. Y cada día que permanecía libre, aumentaba el riesgo de que destruyera meses enteros de trabajo. Antonio habló con frialdad. No podemos permitir que vuelva a adelantarse. Su colaborador asintió. Pero antes de marcharse, lanzó una advertencia inesperada. Hay demasiadas personas moviendo piezas al mismo tiempo. Antonio permaneció pensativo. Sabía exactamente a quién se refería. Norberto. Luena. Daniela. Luis Miguel. Todos luchaban por problemas diferentes. Y sin darse cuenta, esas historias comenzaban a cruzarse peligrosamente. En el hospital, Mara permanecía sentada junto a la cama. No apartaba la vista de Luis Miguel. Después de tantos días de acusaciones, tribunales y secuestros, comprendía que había estado a punto de perderlo para siempre. Le tomó nuevamente la mano. Cuando salgas de aquí, todo será diferente. Luis Miguel sonrió con tristeza. Eso espero. Mara respiró profundamente. Ya no quiero seguir viviendo rodeada de secretos. Luis Miguel la observó durante unos segundos. Después respondió con una sinceridad que hacía mucho tiempo no mostraba. Yo tampoco. Pero ninguno de los dos imaginaba que, mientras intentaban recuperar un poco de paz, otra tormenta ya estaba comenzando. Un agente entró rápidamente en el despacho de Torres. Traía una carpeta recién llegada del laboratorio. Inspector. Torres levantó la vista. ¿Qué encontraron ahora? El agente dejó la carpeta sobre la mesa. No solo analizaron el arma utilizada en la prisión, también revisaron todas las llamadas realizadas durante las últimas 48 horas. Torres abrió lentamente el informe. Leyó apenas unas líneas. Su expresión cambió por completo, porque uno de los números aparecía repetido una y otra vez. Y pertenecía a una persona que, oficialmente, no debía tener ninguna relación con el ataque contra Luis Miguel. La habitación quedó completamente en silencio. Torres seguía observando el informe del laboratorio sin levantar la vista. Aquellas llamadas no parecían un simple detalle técnico. Eran la primera pista que podía conectar el ataque contra Luis Miguel con alguien que permanecía fuera de la prisión. Y eso cambiaba toda la investigación. Luis Miguel comprendió inmediatamente la gravedad del momento. Entonces, ¿alguien pagó para matarme? Torres no respondió de inmediato. Cerró lentamente la carpeta. Todavía no puedo afirmarlo. Pero ya no creemos que haya sido un ataque improvisado. Pilar sintió un escalofrío. Durante días, había luchado para demostrar que su hijo era inocente del secuestro. Ahora aparecía un peligro todavía mayor. Había alguien dispuesto a eliminarlo antes de que pudiera defenderse. Mara permanecía inmóvil.
Por primera vez comenzó a preguntarse si toda la investigación había seguido el camino equivocado desde el principio. Si Luis Miguel no organizó el secuestro, entonces alguien necesitaba que pareciera culpable. Aquella frase hizo que todos volvieran a guardar silencio. Porque, si Mara tenía razón, el verdadero responsable seguía completamente libre. Mientras tanto, Norberto abandonaba la comisaría acompañado por su abogado. Las sospechas seguían pesando sobre él, pero aún no existían pruebas suficientes para detenerlo. Apenas subió al automóvil, recibió una llamada urgente. Era Venancio desde Luanda. Encontramos a la mujer que habló con Raúl antes de desaparecer. Norberto reaccionó inmediatamente. ¿Qué dijo? Asegura que Raúl buscaba refugio cerca del mar, en un viejo almacén. Aquella información podía cambiar toda la operación. Si conseguían encontrar a Raúl antes que la policía, muchas preguntas obtendrían respuesta. Pero también existía un enorme riesgo. Raúl sabía demasiados secretos. Y si alguien llegaba primero hasta él, quizá nunca volvería a hablar. En otro lugar, Daniela seguía intentando convencerse de que regresar a aquella fiesta privada era la única salida que le quedaba. Luena la observaba con atención. Sabía perfectamente que Daniela no estaba allí por ambición. Estaba allí por desesperación. Todavía puedes marcharte. Daniela negó lentamente. Necesito este dinero. Necesito recuperar a Johanna. Luena bajó la mirada. Durante unos segundos sintió compasión. Ella también sabía lo que era luchar por un hijo. Pero Antonio apareció antes de que pudiera decir nada más. Fernando Ribeiro ya llegó. Todo tiene que salir exactamente como lo planeamos. Daniela comprendió que ya no era libre de cambiar de opinión. Aquella noche formaba parte de un plan mucho más grande del que apenas conocía una pequeña parte. Y quizá también era la persona que más podía perder. Mientras tanto, en la casa de Jorge y Pilar, la tensión volvía a crecer. Johanna permanecía sentada en su habitación abrazando su peluche. Había escuchado demasiadas discusiones, demasiadas amenazas, demasiadas promesas que nunca terminaban de cumplirse. Jorge entró lentamente. ¿Puedo pasar? La niña levantó la vista. Asintió sin decir una palabra. Jorge se sentó a su lado. Todo esto terminará. Johanna sonrió con tristeza. Eso dicen todos. Pero nunca termina. Aquellas palabras dejaron completamente desarmado a Jorge. Porque comprendió que, mientras los adultos seguían luchando por tener razón, la infancia de Johanna se estaba rompiendo delante de todos. Muy lejos de allí, el inspector Torres recibió otra llamada. Era uno de los agentes destinados a la prisión. El preso que había atacado a Luis Miguel acababa de solicitar hablar. Pero no con un abogado, ni con el director del penal. Solo quería hablar con una persona. ¿Con quién? El agente respondió inmediatamente. Con usted, inspector. Torres frunció el ceño. ¿Dijo por qué? Asegura que ya no piensa cargar solo con la culpa. La noticia cayó como una bomba. Si aquel hombre decidía hablar, podía revelar quién había ordenado el ataque. O incluso, quién estaba detrás del secuestro. Torres tomó su chaqueta sin perder un segundo. Sabía que no podía esperar. Porque, si alguien había intentado silenciar a Luis Miguel, también podía intentar silenciar al único hombre que todavía conocía la verdad. Y mientras el inspector corría hacia la prisión, el atacante levantó lentamente la mirada al escuchar unos pasos acercándose a su celda. Sonrió apenas unos segundos, como si supiera que alguien había llegado demasiado tarde. Torres condujo a toda velocidad hacia la prisión. Durante el trayecto no dejó de pensar en una sola posibilidad. Si el hombre que había apuñalado a Luis Miguel estaba dispuesto a hablar, entonces la investigación podía cambiar por completo. Por primera vez desde el secuestro de Rosario y Luigi, alguien parecía capaz de señalar directamente al verdadero responsable. Pero, al llegar al penal, comprendió que había ocurrido algo terrible. Varios funcionarios corrían de un lado a otro. El ambiente estaba completamente alterado. Uno de los guardias se acercó inmediatamente. Inspector. Torres no esperó a que terminara la frase. ¿Dónde está?
El hombre bajó lentamente la cabeza. Llegó demasiado tarde. Torres sintió un nudo en el estómago. Empujó la puerta de la enfermería. El preso permanecía inmóvil sobre una camilla mientras los médicos intentaban inútilmente reanimarlo. Nadie podía creer lo ocurrido. Horas antes, había pedido declarar. Ahora estaba muerto. Y con él, desaparecía una parte fundamental de la verdad. La noticia llegó al hospital pocos minutos después. Mara observó el rostro del inspector incluso antes de escuchar sus palabras. Algo había salido mal. Muy mal. Torres respiró profundamente. El hombre que atacó a Luis Miguel ha muerto. La habitación quedó completamente en silencio. Luis Miguel cerró los ojos. Aquello no podía ser una coincidencia. Primero intentaban asesinarlo. Después moría el único hombre que podía revelar quién lo había enviado. Pilar comenzó a temblar. Lo están encubriendo. Nadie fue capaz de responder. Porque todos estaban pensando exactamente lo mismo. Si alguien había conseguido silenciar al atacante dentro de una prisión, ese alguien tenía poder. Mucho poder. Mientras tanto, Norberto recibió otra llamada desde Angola. Venancio hablaba con evidente urgencia. Entramos al almacén. Norberto reaccionó inmediatamente. ¿Encontraron a Raúl? Hubo unos segundos de silencio. Después llegó la respuesta. Llegamos tarde. Raúl había escapado pocos minutos antes, pero dejó algo detrás. Un teléfono. Y varios documentos. Venancio hojeó rápidamente los papeles. Su expresión cambió por completo. Creo que acabamos de descubrir por qué tanta gente está intentando ocultar la verdad. Norberto frunció el ceño. ¿Qué encontraste? Venancio bajó la voz. Nombres. Muchos nombres. Y algunos pertenecen a personas que jamás imaginamos. Norberto permaneció inmóvil. Comprendía que aquellos documentos podían convertirse en la prueba más importante de toda la investigación. Pero también sabía que, desde ese instante, todos los que aparecían en aquella lista correrían peligro. Muy lejos de allí, Daniela terminaba la larga noche en el hotel. Se quitó lentamente los zapatos. Se miró otra vez frente al espejo. Sentía que había retrocedido años en su vida. Había vuelto exactamente al lugar del que prometió escapar. Todo por Johanna. Ana María la esperaba despierta. No hizo preguntas. Solo la abrazó. Daniela rompió finalmente a llorar. Ya no sé cuánto más puedo soportar. Ana María acarició lentamente su cabello. No dejes que el dolor decida por ti. Daniela no respondió. Porque, en el fondo, comprendía que llevaba demasiado tiempo dejando que el miedo guiara todas sus decisiones. Al amanecer, Johanna despertó en casa de Jorge y Pilar. Miró la fotografía que guardaba junto a la cama. En ella aparecía abrazando a Luis Miguel y a Daniela cuando todavía podían sonreír juntos. La niña pasó lentamente los dedos sobre la imagen. Ojalá todo volviera a ser como antes. Aquella inocente petición resumía el verdadero drama de toda la familia. Mientras los adultos luchaban por demostrar quién tenía razón. La única persona que realmente necesitaba paz seguía esperando un milagro. Pero ese milagro parecía cada vez más lejano. Porque el hombre que podía revelar quién intentó asesinar a Luis Miguel acababa de morir. Raúl Falcón seguía huyendo. Los documentos encontrados en Angola amenazaban con destapar una conspiración mucho mayor. Y el verdadero autor del secuestro continuaba observando cada movimiento desde las sombras. Con paciencia. Esperando el momento exacto para atacar otra vez. Porque la guerra que comenzó con la desaparición de Rosario y Luigi, en realidad apenas estaba entrando en su fase más peligrosa. Gracias por acompañarme hasta el final de este episodio. Si disfrutaste esta historia, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte los próximos capítulos de La Única Mujer. Soy Miguel. Hasta el próximo episodio.